Leamos la Biblia. Hechos 20:28 dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Ya cantamos, ya oramos, pueden estar sentaditos. Y si quieren tomar notas, excelente, porque vamos a hablar de este precioso tema. ¿Qué fue lo que el Señor hizo para que usted y yo podamos ser salvos? Amén. En el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento de esa oportunidad de nuestra salvación mediante el sacrificio de Cristo. Es decir, si el Señor Jesús no se hubiese entregado en el Calvario, nadie sería salvo. ¿Sí lo había visto de esa manera? La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Él vino a tomar nuestro lugar. Los que merecíamos juicio eterno por pecadores éramos nosotros. ¿Sí o no? Pero el Señor, en su amor y en su misericordia y en su benevolencia, dice la Biblia, estos términos son muy bíblicos, en su benignidad también dice, se manifestó en carne. Y dice Romanos en la Biblia: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que hoy hay que hablar de tres maneras de muerte y cómo el Señor nos libró de toda esa muerte. Una es la muerte física, la cesación de la vida. Es decir, está el cuerpo, pero ya no tiene alma, ¿cierto? Esa es la muerte física. Está la muerte espiritual. Voy a rogarle el favor a mi esposa que con ese micrófono lea Efesios capítulo 2, los primeros 4 versículos. Porque ahí vemos otra especie de muertos según la Biblia. Y no necesariamente porque estén en una tumba o estén en el Seol, sino porque todavía viven en pecado y espiritualmente eso hace que alguien esté muerto. Lea la Biblia, por favor, en Efesios 2. Empiece. Efesios 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos vuestros delitos y pecados. O sea que el que todavía no se ha convertido de su pecado y de su delito, gracias. El que no se ha convertido de su pecado y de su delito, según ese texto bíblico, ¿cómo está? ¿En qué está? Muerto en delitos y en pecados. Pero como ahora Pablo le está hablando a la iglesia, a los convertidos a la fe de Jesucristo, les está diciendo: ustedes estaban muertos en delitos y en pecados, mas Cristo nos ha dado vida. Amén. Colabóreme aquí, por favor, porque yo me distraigo y no me puedo enfocar. Yo necesito ayuda y en el espíritu colabóreme. Tranquila, su merced, que se haya juiciosita, que aquí está la mamá. A ver. Chiquitín precioso, colabóreme hoy. Me disculpan que seguimos. Entonces, ella leyó un texto bien importante. Quiero que lo lea otra vez fuerte, que todos lo escuchen bien. Y él os dio vida a Él. vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que alguien que todavía no ha podido someterse a Cristo por medio de la palabra de la fe en el evangelio, no se ha podido liberar de la carga del pecado. Es lo que el texto dice, no lo que yo digo. ¿Y cómo somos plenamente libres del pecado? El Señor dice en el evangelio de Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De manera que esa verdad, más allá de conocerla, debo vivirla para confiar de que soy libre. Amén. Porque están los que oyen y están los que hacen. Jesús usa esa parábola para decirle al pueblo: todos los que oyen mis palabras y las hacen, les compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos con ímpetu contra esa casa, y no se cayó porque estaba en la roca.
¿Y quién es la roca de la fe para ir al cielo? Jesucristo. Efesios 2:20. Puestos, dice exactamente Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo vino en persona como el sacrificio por los pecados. Cuando en otro tiempo se hacía era con sangre de animales, ahora Jesús viene del linaje de los reyes de Israel, comprobando que Él es el Mesías prometido y derrama su sangre limpiando el pecado de los hombres, haciendo propiciación y redención, que es la doctrina que estoy explicando hoy. Digamos todo gloria a Dios. Si Jesús no viene en carne y predica el evangelio y muere por los pecadores, nadie sería salvo. Ahora, todos los que hemos pecado para gozar de ese beneficio de redención, necesitamos, más allá de oír, entender y obedecer. Amén. Que esa es la parte interesante, porque a todos nos gusta y qué bendición la palabra, pero obedecerla no es tan fácil. De manera que hay que entender que en la fe de este evangelio bíblico debemos reconocer que humanamente no podemos. Tomamos decisiones por fe, porque cuando yo no puedo, Él hace la obra, porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos moldea, Él es el que nos renueva, Él es el que transforma nuestro entendimiento y Él es el que hace que tengamos nueva vida y nuevo fruto y nuevo testimonio. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, mire qué bonito es reconocer ahora lo que dice la Biblia en Hechos 20:28. Mirad. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. O sea, la iglesia no es mía. La iglesia no es del directivo distrital ni del directivo nacional. La iglesia es de Jesucristo porque Él fue el que murió por la iglesia. Por eso cuando hablamos del perdón de pecados es en el nombre de Jesucristo, como la Biblia lo resalta en muchas ocasiones. Porque es Jesucristo el que por su sangre ganó la iglesia y la compró. Y por eso en su nombre, dice Lucas 24:47, es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso no solamente Pedro, sino que el apóstol Pablo, escuchando de los labios de Ananías el evangelio, se levantó y fue bautizado en el nombre de Jesús. Y él mismo lo testifica, no solo en Hechos capítulo 9, sino en Hechos capítulo 22, cuando él está diciendo a los demás que él escuchó que Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y le está puntualizando directamente a Jesucristo, que fue el que compró la iglesia con su propia sangre. Amén. Por eso la Biblia también dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no es solamente que Jesús haya derramado su sangre, sino que hoy nosotros, después de poder oír, le pidamos al Señor la capacidad de tener el corazón dispuesto para poner por obra las palabras de este mensaje. Digamos todo gloria a Dios. Ahora, Gálatas 4:4, lo voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El Señor había dicho desde Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es Jesús. Amén. Entonces, Gálatas 4:4-5 empieza a explicar la causa de la manifestación de Dios en carne en el cumplimiento del tiempo. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, puntualizando que no fue desde el cielo, sino que Él mismo vino y se manifestó, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Redimir es pagar el precio por el culpable para que sea declarado en inocencia. Amén. Digamos todo gloria a Dios. De otra manera no hay salvación. Entonces,
Jesús viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que merecíamos el holocausto y el sacrificio éramos nosotros por pecadores, pero Él ocupó nuestro lugar para que nosotros recibamos los beneficios de su sacrificio, bajo la premisa de que le amemos y por lo tanto en amor también obedezcamos su palabra. Si alguien no ama lo suficientemente a Jesucristo, no es capaz de obedecer la palabra. Porque la palabra realmente, el evangelio no es una imposición, es una bendición, pero el que lo vive y el que se somete a la palabra lo hace porque ama a Dios. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aclarándole a la iglesia, que no hay ningún obligado, sino que todos corresponden a Dios es por amor y por fe. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, que ahí usted y yo necesitamos dominio propio y eso lo logramos pidiéndole a Dios ese fruto del Espíritu Santo, esa virtud. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando hablamos de templanza es de un carácter firme en cuanto a todo lo que a la fe se refiere. Digamos gloria a Dios. Entonces el Señor vino para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que por él recibiésemos la adopción de hijos. Por eso también dice Juan capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo aquel que se opone a la salvación del nombre de Jesús se tiene que enfrentar con una verdad bíblica en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Abran la Biblia, si la tienen por ahí. Y si alguien tiene acceso, Lady, coge el niño, porque por ese lugar me da miedo. ¿Qué dice? Hechos 4, 11 y 12. Su merced los tiene ahí, por favor colabóreme para que se escuche, porque yo aquí estoy mostrando la presentación y su merced tiene el texto bíblico. Hechos 4, 11 y 12. Yo le digo pare, le digo siga y para irlo explicando, porque la propiciación, la redención y la expiación por los pecados se da en Jesús porque fue el que compró la iglesia con su sangre. Amén. Por lo mismo entonces, si alguien quiere ser salvo en un nombre diferente, se quedó por fuera del modelo bíblico, porque aquí dice lo elemental que es el nombre de Jesús para gozar de redención en el Nuevo Testamento. Bien, pueda empiece a leer. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Hasta ahí. Eso significa que muchos dicen estar construyendo sobre la fe y hablando sobre Jesús también. Pero cuando llegan al acto sublime del bautismo en agua, niegan el nombre de Jesús y lo cambian por otra fórmula. Cuando aquí podemos mirar en un momento muchas evidencias de bautismos en el nombre de Jesús, confirmando que la verdad de la redención, la expiación y la propiciación por el pecado solo es en Jesús. Por eso dice, este Jesús es la piedra ¿qué? Reprobada, es decir, la piedra más importante, pero que los edificadores de hoy en día en muchos modelos de fe lo quitaron y lo cambiaron por otras cosas. Por eso dice que es la piedra reprobada por los edificadores. Quieren edificar, pero sin la piedra de fundamento de lo que leí hace un ratico y recitaba de memoria, que ese Jesús es el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Entonces, después de que dice que muchos edificadores reprobaron la piedra fundamental que es Cristo, ¿qué más dice el texto? La cual ha venido a ser cabeza de alguno. O sea que si alguien quita la cabeza del ángulo, que es Jesús, ¿se salva o se queda? Según ese texto. Ahí lo están leyendo. Sígalo leyendo. Y en para que no ningún se otro confunda.
y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Vea, no le ponga títulos, ni sustantivos, ni otros nombres a la salvación, porque ya la Biblia dice que el fundamento de apóstoles y profetas, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon, es el Señor Jesucristo. Y si alguien lo desecha y quiere seguir hablando de salvación, no se va a poder salvar, porque la piedra del ángulo no la podemos quitar. ¿Vamos bien? Siga leyendo por qué no la podemos quitar en el versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que muchos pueden hablar bonito de Cristo y de la fe y del evangelio, pero si niegan la autoridad del nombre de Cristo para bautizar, se están saliendo del modelo teológico original. Porque ahí puntualmente has leído que Jesús es aquel que muchos han reprobado, pero quieren seguir edificando. Y que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en el primer texto que leí, empezando la enseñanza, puntualicé que fue el Señor Jesús que nos puso a apacentar la iglesia, porque Él mismo la ganó con el precio de su sangre. Por lo tanto, hay principios en la Biblia que en cuanto a la salvación no lo podemos mover. Por eso el Señor advierte en Apocalipsis: hay de aquel que le quite o le coloque a las palabras de esta profecía. Amén. Si en algo Dios es puntual, es en la salvación del ser humano. Y por eso estableció los detalles de cómo usted y yo podemos ser redimidos. Es decir, por causa de lo que Jesús hizo en el Calvario y de obedecer hoy al evangelio de su nombre, ser hallados justificados delante de Él, porque Él pagó el precio de nuestro pecado y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Vamos bien? ¿O está un poquito enredado? Si no entiende, me dice: hermano, no entendí, repítalo otra vez y seguimos. Digamos gloria a Dios. Entonces, hay un sacrificio en el Nuevo Testamento que es Cristo, de los tipos y símbolos y las profecías del Antiguo Testamento concernientes a la redención, y en este caso todo se define en la sangre del Cordero. Así que Jesús manifestado en carne es reconocido según la carne Hijo de Dios, que cumpliría el objetivo de nuestro rescate. Y según la carne también es reconocido Cordero de Dios que quita el pecado. Pero Él mismo en carne aclaró diciendo en Juan 14: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y en Santiago 2:19, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. La redención en el Nuevo Testamento tiene coherencia total con la redención del Antiguo Testamento. Solamente se da en Dios, en el único Dios de la Biblia. Digamos gloria a Dios. Muy bien, entonces, ya leímos Gálatas 4:4 y Hechos 20:28. Vamos a seguir mirando unos textos aquí. Jesucristo es nuestro redentor, nuestro rescatador. ¿Por qué? Porque nos quitó el cautiverio del pecado que estaba registrado en la ley. Es decir, yo conozco que algo es malo porque la ley bíblica me dice que eso es pecado. Por eso sé que es malo. De manera que el mandamiento es bueno, pero si lo transgredo o lo violento o no me someto, aunque el mandamiento es bueno, mi desobediencia por el mandamiento produce muerte. Ahora sí. ¿Sí me están, o los confundo un poquito? Entonces, el mandamiento es santo, es bueno, pero si yo no me someto al mandamiento, por esa causa soy expuesto a la muerte. Porque la Biblia dice que el que no haga estas cosas no vivirá, mas el que haga estas cosas vivirá por ellas, en la ley del Antiguo Testamento. Hoy ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios es otorgar un regalo, un don que no merecíamos, pero que a Él le plació regalárnoslo gratis. Por eso a mí me da preocupación y dolor en el alma que la gente anda haciendo mercado de la fe. Y hay un lugar donde se predica gratis y se hace un trabajo gratis porque el evangelio es gratis y no van, pero aparece pues cualquier personaje diciendo que él es un enviado y que es un profeta o que es un apóstol y que les va a ungir un aceite, y la gente da un montón de plata por un tarrito de aceite, cuando están haciendo mercado de la fe y el evangelio es gratis. Es más, uno puede ver que Elías se enojó con su criado porque recibió lo que el rey llevaba como presentes para ser sanado. Y en una ocasión el apóstol Pablo reprende también en el Nuevo Testamento a un hombre
por intentar considerar adquirir los dones de Dios con dinero. Y le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque Dios nos ofreció la salvación de manera gratuita. Él ya pagó el precio de nuestro rescate en el Calvario. Lo que hay que hacer hoy es vivir por fe para obedecer su gracia en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Vamos bien? Digamos gloria a Dios. Entonces Gálatas 5:1 aclara muy bien que Jesucristo nos rescató del cautiverio que teníamos bajo la ley. Dice la Biblia en Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice otra vez al yugo de esclavitud? Haciendo contexto, la Biblia aclara también que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cómo sabemos que practica pecado? Porque está violando la ley de Dios. Amén. De manera que si alguien conociendo la verdad vuelve al pecado, ha vuelto a la esclavitud. Por lo tanto, entonces Jesucristo fue a rescatarnos de ese pecado y que no estemos cautivos otra vez bajo la opresión del error, sino que hoy vivamos la libertad en Cristo. Amén. Y la libertad en Cristo es la capacidad de decir, lo hago porque tengo plena conciencia y capacidad de decisión, no porque otro me impone, sino porque me nace amar a Dios y salvar mi vida por Él. Amén. Esa es la causa por la que uno vive esto. De otra manera, difícil. Entonces, no hacemos las cosas porque nos vean los hombres o porque alguien nos dé palmaditas en el hombro, felicitaciones, sino porque realmente si vivimos esto por fe, alcanzaremos la corona de la gloria y de la vida eterna. Amén. Muy bien. También entonces somos libres y rescatados en Cristo porque había una maldición por causa de la ley en contra nuestra. ¿Sí sabía eso? Vea lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que el Señor cubrió ese costo. Los que merecíamos el madero por pecadores éramos nosotros. La evidencia de que Jesús vino como sustituto es que ese madero ese día era para Barrabás, el hombre más malo del lugar. Pero Jesús ese día manifiesta su gracia, librando a Barrabás y ocupando él el lugar del pecador. Nosotros merecíamos esa cruz porque nosotros somos los que hemos pecado, pero él como sustituto tomó el lugar nuestro y pagó el precio de nuestro rescate, quitando la maldición que habría contra nosotros al no poder vivir la ley de Dios. ¿Y quién ha podido vivir la ley de Dios 100%? Por eso ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Cristo ya pagó el precio del rescate. Ahora en la gracia nos otorga la bendición de ser salvos bajo 3 condiciones. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos bien? Digamos gloria a Dios. Otro punto importante aquí porque el tiempo vuela. Nos libró y nos rescató del poder del pecado. La gente dice, yo quiero ser libre de este vicio y no puedo. Pero Jesús, por la fe y por el poder de la palabra y de su Espíritu Santo, nos dio poder para vencer el pecado. Por eso cuando alguien de verdad vive el evangelio, la gente dice, qué personaje, cómo vive de bueno, cómo se sostiene firme en lo que Dios le ha dado. ¿Cómo es que logra vivir así? No por su propia fuerza, ni por su propio mérito, ni con armas, sino por fe. Porque al que cree, todo es posible. Es que no puedo, es que no soy capaz. Humanamente no, pero por fe sí. Y este es un camino de fe. Digamos gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso, si nosotros hemos muerto al pecado en Cristo por obediencia, participamos del bautismo. El bautismo es un simbolismo. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces,
Si hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, como murió el pecado, ese muerto necesita sepultura. ¿Cuál es la sepultura de ese muerto espiritual? Las aguas del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces allí ya muerto al pecado, no puede seguir viviendo en el pecado. Entonces es sepultado en la semejanza de Cristo y es resucitado para que ahora viva en vida nueva conforme a Cristo, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice que para ser nueva criatura tuvo que haber nacido de nuevo. ¿Cómo? Del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versos 3 al 5. Oiga, esto está bueno, está fluyendo Biblia hoy. Amén. Se nos acabó el tiempo, pero esto está interesante. Estamos entendiendo de verdad cómo es que somos salvos y qué fue lo que el Señor hizo para que alcancemos la salvación. Amén. Entonces nos libró del poder del pecado. Y si hemos muerto, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Está hablando de que ya hemos sido sepultados al viejo hombre viciado de pecado y a partir de ese pacto resurge una nueva creación. Y aclara también el apóstol Pedro, allá en el 1 del 21 al 23, 24. El bautismo que corresponde a esto, a esta doctrina, dice, nos da salvación realmente, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cómo se regenera esa conciencia? Dice el Señor también por la palabra, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Para hacerlo más entendible, dice también en el Antiguo Testamento, en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es la forma de tener una nueva conducta y una nueva conciencia. Nos libró de toda iniquidad. Tito 2:14, el Señor Jesús se dio a sí mismo, no a otro. Hay que entender que Él hay cosas que las hace como soberano para redimirnos, aunque se hizo hombre. Y Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea que el que hoy vive en Cristo de verdad, nace de nuevo en Cristo y es capaz de creerle a Cristo para ser transformado, ese está seguro de que es salvo, segura de que es salva. Amén. Muy bien, este tema es bonito, pero se nos acabó el tiempo. Nos libró del poder del sepulcro, hablando espiritualmente, porque la Biblia dice que los que están en Cristo duermen esperando la resurrección. Por eso también dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Hablábamos de varias muertes hace un rato, ¿cierto? La muerte física, la muerte espiritual. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y por gracia hoy somos salvos. Por medio de la fe. Entonces, Gálatas 1:4 también dice que fuimos salvos de este presente siglo malo. Vea lo que dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es decir, que usted y yo no nos transformamos por nuestra fuerza, sino porque logramos creer a esa palabra. El Señor se entregó para que nosotros hoy por Él tengamos vida nueva. Es un asunto de creer, pero también es un asunto de iniciativa. Si yo no tomo la iniciativa de vivir el proceso, Dios no va a consolidar el cambio de mi vida. Dios me va a transformar en la medida que yo dispongo mi corazón y estoy atento a su palabra. Digamos gloria a Dios. 8:13, estemos de pie. Es un tema interesante, bonito, no voy a predicar más, pero quería puntualizar en esta noche que los redimidos para ser salvos solamente alcanzan el cielo porque Jesús es el fundamento, es la piedra del ángulo, el cual muchos han querido reprobar, pero hay de aquel que lo haga. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa si en algunas regiones somos minoría y en otras regiones son mucho más numerosos. Yo por lo menos en la gracia del Señor estuvimos con mi esposa trabajando en Picaleña. Hoy está el hermano Rigoberto ahí. Y me invitó y me dio la oportunidad de predicar las 2 dominicales. Yo me sentía en convención porque hicimos 2 dominicales full lleno total el salón. Y aquí hago una y no están todos los creyentes. Y nomás hoy en el culto de hoy, la mayoría son nuevos y me alegro por eso. Porque los hermanos, algunos están desde la casa conectaditos, pero yo sigo insistiendo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos y en armonía.
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y debemos seguir promoviendo, y me alegro porque Dios es el que hace la obra. Igual, yo también me alegro porque algunos de pronto no pudieron venir, están conectaditos y después dicen, qué bueno entender eso que enseñó ese día. Tú dices, bueno, no fue, pero estaba enterado de qué es lo que estamos haciendo en la gracia del Señor. Bendito Dios maravilloso, te damos gracias por este tiempo de consejo, de palabra, de fe, de enseñanza, de recordar todos los derechos y los beneficios y las riquezas que nos has entregado en el evangelio de tu nombre, porque tú eres el rescatador, tú eres el mediador de este nuevo pacto, tú eres el redentor perfecto, has adquirido la iglesia a precio de sangre, has sido nuestro cordero y nuestro sustituto, y hoy podemos ser nueva criatura, moldeados, transformados y direccionados por la fe. El justo por la fe vivirá. Permítenos, Señor, cada día afirmarnos en el poder de tu palabra, que es la que da resultados, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos gobierne para tener fruto y testimonio en medio de tanta necesidad. Amén y amén. Voy a invitar a mi esposa para que tenga la bondad y reciba la ofrenda correspondiente a este culto de oración y alabanza no, sino evangelismo. Y una de las cosas que todos debemos saber en el área evangelística es que Jesucristo es el Redentor perfecto y como Él no hay otro. Amén. Mientras mi esposa recibe la ofrenda, entonces yo voy por aquí a mostrar otro detallito importante de los anuncios. Nosotros tenemos, como todos sabemos, martes, jueves y sábados a las 7. Y también estamos haciendo algo que he insistido mucho este año y qué bueno que usted lo pueda hacer desde su casa. Y si usted quiere venir al templo a esa hora, créame que será de bendición. Yo soy el primero y más contento en abrir la puerta. Entonces, las alboradas van lunes a viernes desde las 4 de la mañana. No las estoy haciendo en la casa de las familias. Eso lo hice solo un tiempo para estimular el madrugar a orar. Pero esto lo estamos haciendo en el lugar de culto. Entonces, casi siempre, a veces vienen, a veces no. La mayoría me toca aquí solito. Confío que los hermanos lo estén haciendo en casa. Y si no, que el Señor obre. Los sábados tenemos ayuno, porque es que la Biblia dice que hay género que solo sale con oración y con ayuno. Amén. Entonces hay respuestas que no las vamos a encontrar de otra manera. Hay gente que dice, hermano, es que Dios a mí no me escucha. ¿Cuántos ayunos ha hecho? Amén. Entonces hay cosas que realmente conforme a la Biblia se resuelven es con oración y ayuno. Quería resaltar estos anuncios porque para esta primera semana del mes estamos clamando por la consagración de la población. Amén. Entonces así hemos clausurado este tiempo de enseñanza y de culto. Dios me les bendiga poderosamente a todos. Abrazos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. ¿Me decía? Bueno, Dios les bendiga. Salúdense, compartan ese cariño que Dios como iglesia nos ha entregado. A quienes están allí conectaditos también, Dios les bendiga poderosamente.